Del 15 al, vamos a ver, del 15 al 20, ¿no? Sí. Así creo. Amén. Son poquitos versos, ¿ya? En nuestra Biblia Reina Valera tenemos el título que dice La promesa del Espíritu Santo. Vemos que esta porción de la palabra empieza con algo bien importante. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Dice yo, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo con vosotros, vivo, también vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Amén. Amén. Entonces, habíamos visto que cuando Jesús está dando la promesa de darnos su Santo Espíritu, lo que Jesús está poniendo en primer lugar como una base sobre la cual se asienta esta promesa es guardar mis mandamientos. Amén. Entonces, hay algo que tenemos que hacer. Hay algo que tenemos que esforzarnos por conocer y por entender. Es guardar los mandamientos. Los mandamientos están, todos los mandamientos están en la ley de Dios, en la Torá, lo que conocemos como la Torá. Lo que conocemos en Éxodo, en Levítico. Ahí están todos los mandamientos con relación a amar a Dios y con relación a amar al prójimo. Amén. Porque cuando Jesús le dijo a sus discípulos, de estos dos mandamientos, en referencia a amar a Dios y amar al prójimo, depende toda la ley. Ujú. Él se estaba refiriendo a que todos los mandamientos que están en la ley se sujetan, se sostienen sobre esa base de amar a Dios y amar al prójimo. Pero necesitamos saber cuáles los mandamientos son esos. Como cuando uno dice, esta es la ley de tránsito. Ujú. Y uno dice, ok, guardar la ley de tránsito, que yo guardo la ley de tránsito. Pero si no conozco cuáles son cada una de las leyes que componen, ¿no? Leyes de transeúnte, leyes del peatonales, leyes de los que manejan vehículos livianos, vehículos pesados. Todas estas cosas, necesitamos conocer los detalles de la ley para poder no infringirlo. Entonces, de la misma forma, necesitamos saber los detalles del mandamiento, amarás a tu Dios. Los detalles. Ujú. Los detalles del mandamiento, amarás a tu prójimo. Porque ese es solamente, por así decirlo, el nombre que se le da a toda la ley en cuanto a la obediencia a los mandamientos. Sí, el amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos nos ayudan a mantenernos en el camino. En el momento que dejamos de mirar los mandamientos, ya comenzamos a vivir una vida no dándoles la prioridad o dándole la importancia a la voluntad de Dios. De que tienen para con Dios. Amén. Sí, es como cuando usted tiene un vehículo y usted usted sabe que tiene que llevar la licencia, sabe que tiene que llevar la matrícula, sabe que tiene que haber matriculado al vehículo, sabe que tiene que haber pegado con su tax, sabe todas esas cosas, pero no obedecerla. Pero usted puede seguir siguiendo su vida normal, sale, trabaja, sale en su vehículo, va, vuelve. Pero el punto es, si usted sabe, o sea, conoce la ley y no la obedece, usted no está guardando la ley de tránsito. Recuerdo que tengo un amigo que
es trailero, y este amigo, una vez salí en el vehículo, en el carro de él, y yo me imaginé que un hombre profesional como él, ¿no? Que tiene una licencia Tan tan grande. exigente para ser trailero, él era en cuanto al manejar los vehículos, o sea, él me decía, ¿no? Que él controlaba todo, le controlaban todo vía satélite, los trailers, el rato que entraba el trailer, la qué velocidad andaba, todo le controlaban. Pero el momento que yo me subí al vehículo de él y estuvimos dando unas vueltas por la ciudad, aquí en Londres, me di cuenta que él violaba todas las reglas posibles con su carro pequeño, donde nadie le controlaba. Pero solo en el grande le controlaba. Ahí guardaba todo perfectamente las reglas. Pero cuando andaba en su carro pequeño en la ciudad y yo me subí, él se pasaba semáforos en rojo, se subía a la vereda, se parqueaba donde él quería, se iba en contravía y de todo. En ese poquito tiempo que hizo un poco de infracciones que yo no me podía creer, decía, pero no entiendo, ¿cómo él que cuando está con su tráiler y está siendo vigilado por cámaras y vía satélite, él es perfecto en cumplir lo que le la ley de tránsito para los traileros establece? ¿Y cómo es que en el vehículo de él parece que fuera ni una persona nueva, no, no infringe tantas reglas? Entonces, es como que él ya se las sabe todas y sabe cómo y cuándo infringirlas, ¿sí? Madre mía. ¿Cómo? Ya sabe cómo manejar un vehículo y está en la ciudad, sabe cuándo, cómo y dónde infringir las leyes. Entonces, no solamente es que hay desconocimiento, lamentablemente muchas veces también nosotros ya no sabemos cómo y cuándo, cómo funcionan las cosas y torcemos un poquito acá, torcemos un poquito allá y si transgredimos de una manera voluntaria. Y eso a la final, aquí en caso de mi amigo, como no había cámaras que le vean, como no había, como él se conocía dónde estaban las cámaras y dónde no, entonces como él sabe que donde él infringe las reglas no hay cámaras, pues ¿quién no paga? Pero en nuestro caso tenemos un Dios que todo lo ve, ¿no? Ajá. Y ahí sí va a llegar un momento en que vamos a dar cuentas. Por eso la importancia de acercarnos a Dios cada día y ponernos a cuenta, ponernos a cuenta. Entonces, por eso la importancia de amar, de si me amáis, guardad mis mandamientos, porque es como que cuando, un ejemplo, nosotros estamos en público, podemos nosotros guardarlo, donde estamos siendo mirados, observados, podemos tener un comportamiento más cristiano, por así decirlo, ¿no? Ya. Más Pero cuando, correcto. exacto, es correcto. Pero así como este amigo del carro, cuando nadie le veía, cuando no había cámaras, él hacía lo que quería. Pero así no puede pasar en nuestra vida personal, ¿no? Que donde No. nadie nos ve, podemos de alguna manera infringir. Y la idea es que, sea que nos vean o no nos vean, Seamos poder, siempre. sí, poder delante de Dios caminar lo más recto posible, ¿no? Dentro de la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Como humanos. Porque hay circunstancias que muchas veces nos afectan y no nos permiten cumplir a cabalidad los mandamientos de Dios, ¿no? Amén. Pero unido a o sea, a este amor, a este deseo, porque amor a los mandamientos, ¿no? Porque no va a decir que amo a Dios y no amo los mandamientos. Ujú. Porque si me amáis, guardad mis mandamientos. Da igual a como, o sea, no vamos a decir que amamos a Dios y no amamos sus mandamientos. Entonces, también es el amor a Dios, el amor a los mandamientos también hace, dice, yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ambas cosas deberían ir de la mano. No podemos decir que solamente el Espíritu está en mí, el Espíritu está en mí, y por otro lado, somos enemigos de los mandamientos. Por otro lado, sojuzgamos los mandamientos somos imparciales en cuanto a los mandamientos, sino que debería ir de la mano ambas cosas. Amén. Porque hay una promesa. Dice el Espíritu de verdad. Y ahí es maravilloso, porque Jesús no solamente habla del Espíritu, como el otro día estábamos hablando,
no solamente habla del Espíritu como la presencia de Dios, sino que le da una cualidad aquí, hermanos. Dice que es el Espíritu de verdad. Eso quiere decir que el Espíritu Santo de Dios y está en nuestra vida nos va a llevar a ser sinceros, a ser honestos, a juzgar y a ver las cosas con la verdad. A juzgar y a ver las cosas con la verdad. No a juzgar solamente basados en nuestras creencias personales, conveniencias personales, sino que es con sinceridad y de acuerdo a la verdad. Y dice, el Espíritu de verdad, y hablando de ese Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Cuando habla de morar con vosotros, en realidad el Espíritu Santo estaba obrando en los discípulos. Estaba obrando en Jesús, manteniéndoles a los discípulos cerca de Jesús. Pero había un momento en, como dice, y estará en vosotros, hablando del Pentecostés, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo iba a enviar el Espíritu Santo a los corazones de sus discípulos. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En esta porción habíamos hablado anteriormente que se refería a su segunda venida, ¿no? Porque Jesús siempre habla en esos términos, ¿no? Primero habla de que Él se va a entregar, hablando de la Pascua. Luego habla de que Él va a enviar su Santo Espíritu, hablando de Pentecostés. Y luego dice, no os dejaré huérfanos, hablando de tabernáculos. Entonces Jesús siempre, y los apóstoles siempre hablan, sus mensajes siempre están determinados en esos tiempos. Tiempos de primavera y fiestas de primavera y fiestas de otoño. 19, dice, un poco más, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Está hablando de la resurrección, definitivamente. Todavía un poco, para Dios es un poco, para nosotros ha hecho muy largo 2000 años, pero dice todavía un poco. Y el mundo no me verá. ¿Por qué habla de que el mundo? Porque el mundo y sus deseos pasan. Para que sea establecido el nuevo reino de Dios, el reino milenial, es necesario que el mundo pase. Este mundo tiene que pasar. Tiene que ser juzgado. Satanás tiene que ser lanzado en un pozo por 1000 años y la humanidad tiene que dejar de estar en este mundo, dejar de existir y para ser resucitada dentro de 1000 años y ser resucitada pero para juicio, ¿no? Para ser lanzado en el fuego, en un lago de fuego y azufre. Todavía un poco y el mundo no me verá más, refiriéndose a que todo este mundo va a pasar, así como pasó en el tiempo de Noé. Todo ese mundo pereció. Pero vosotros me veréis. ¿Por qué dice que le veremos? Porque seremos resucitados. Y estaremos con él, amén. Así es lo que dice. Porque yo vivo, pero yo vivo ¿en qué contexto está hablando? En términos de la resurrección. Cuando habla de yo vivo, significa yo estuve muerto primero y luego resucité. En ese contexto. Pues, amén. Sí, Él resucitó. Entonces, por el que Él resucitó, nosotros también resucitaremos en el día postrero. Porque tenemos la presencia del Padre, que es el Espíritu Santo en nuestra vida, como garantía de que esa resurrección se hará efectiva en el tiempo del fin. Amén. Hablando de aquel día, en aquel día, ¿cuál día? El día del Señor. El Señor. El día del Señor es el día de su venida. Sí, el día, aquel día, el día del toque de la final trompeta, el día del Señor, sí, etcétera, etcétera, etcétera. En aquel día, ese día que estamos hablando. Vosotros me conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cuándo va a ser el día en que vamos a entender ese misterio? El misterio de que de que Jesús está en el Padre y el Padre y nosotros en Él y en mí, yo en él y en vosotros. O sea, vamos a estar todos juntos. Juntos. En aquel día vamos a entender ese misterio. Porque mientras no llegue ese día no vamos a poder comprender la plenitud, la anchura, la profundidad del amor de Cristo y todo lo que eso es, solamente será comprensible y podemos entenderla después de la resurrección.
Porque en la resurrección, aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Entonces, estos 5 textos que hemos hablado, estos maravillosos textos que hemos hablado, nos están hablando primeramente, como habíamos comenzado, de los mandamientos. Sin mandamientos, sin la palabra de Dios, sin los mandamientos, no hay promesa del Espíritu Santo. Y luego viene la promesa del Espíritu Santo, que es el Consolador. Y luego en el 18 ya nos está hablando de su segunda venida. Y luego ya nos habla de la resurrección de los muertos en el 19 y en el 20. Se dan cuenta que hay un orden en el mensaje que Jesús da. Jesús no espiritualiza ni tuerce las cosas, sino que él está hablando un mensaje bien claro a los discípulos que están conscientes de cuál es el plan. Ellos habían estado ensayando, todo el pueblo de Israel había estado ensayando toda su vida el plan, ensayando las fiestas, fiestas de primavera, fiestas de otoño, ¿sí? Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta del juicio, y luego tenemos la fiesta de tabernáculos. Siempre festejaron, ¿sí? Entonces Jesús cuando viene, no viene a cambiar eso, sino que viene a darle su verdadero orden, su verdadero sentido, su significado y su cumplimiento final. Entonces, no sé si hasta ahí el mensaje está un poco, está claro de lo que se está refiriendo esta porción, del 15 al 20. Del 15 al 20 hemos tratado algunas fiestas, ¿verdad? Del 15 al 20 hemos visto la ley, mandamientos de Dios a Moisés en el 15, el 16 la promesa del Espíritu Santo, el 17 nos está diciendo cuál es este Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. ¿Sí? En el 18 estamos hablando el 18 de la segunda venida de Cristo, el 19 estamos hablando de la resurrección de los muertos y el 20 en aquel momento cuando después de la resurrección vamos a estar con Él y con el Padre. En 5 versículos todo el Evangelio. Madre todo mía. El Evangelio. En 5 versículos todo el Evangelio. Amén. Entonces, si tienen alguna